Este año en mayo se cumple un año desde que comenzó el juicio de Apple vs Epic Games, el cual todavía ni siquiera ha terminado. Sin embargo, durante los pasados meses hemos descubierto información que quizás no sabías, gracias a documentos que ha sometido la jueza de este caso. En este video te estaré contando varios secretos que aprendimos de este juicio, como finalmente cuál es la definición de un juego y si Pili puede aparecer de forma desnuda o no en una corte. Así que comencemos. Durante todo el juicio de Apple vs Epic Games, la jueza fue bastante burlona, diría yo, ya que en varias ocasiones se burlaba de las cosas que decían tanto los abogados de Epic Games como los abogados de Apple. Sin embargo, en las sobre 100 páginas que escribió la jueza para dar su decisión de este caso, encontramos varias ocasiones en las que la jueza fue prácticamente burlona y sarcástica, como por ejemplo cuando habla de la persona que Apple trajo como experto para entonces medir cuáles son los dispositivos que utilizan las personas. En esta encuesta de este experto, 30-40% de las personas dijeron que usaban un equipo con Windows, un sistema operativo que no existe hoy día y que en el 2018, hace 4 años, no tenía ninguna presencia en el mercado. Esto para mí fue realmente uno de los mejores momentos durante este juicio y así yo creo que lo dejé saber en los resúmenes que preparé, ya que fue bastante absurdo que estuviésemos hablando de Windows Phone, una plataforma que hace años ni siquiera existe. Si hablamos de los resúmenes que preparé de este caso de Apple vs Epic Games, seguramente recordarás cómo prácticamente cada día los abogados de cada parte intentaban definir qué realmente es un juego y si Fortnite pertenece a esta categoría de juegos o no. La parte chistosa de todo esto es que en la decisión que preparó la jueza, ella mencionó que realmente no llegó a ninguna definición de qué es un juego o no. Lo que para la jueza quedó muy claro durante todo este juicio es que Fortnite sí es un juego. La jueza mencionó que Fortnite es un juego, ya que las personas que lo juegan lo consideran como un juego. Para Epic Games, Fortnite realmente no es un juego, sino un metaverso de experiencias. Para el jefe de Epic Games, un juego tiene que tener un sistema donde la persona puede ganar o perder, mientras que para Apple, un juego tiene que tener un principio y un final, así como también desafíos mientras entonces estás jugando. En fin, la jueza se fue por la definición de que un juego tiene que tener interacción e interactividad por parte de la persona que está jugando este juego y que no puede ser una experiencia pasiva, así como lo es una película, una serie o la música. La jueza tampoco tomó una decisión súper estricta sobre si Roblox o el juego película de Netflix de Black Mirror Bandersnatch son juegos o no, unos ejemplos bien importantes para este juicio de Apple vs Epic Games. Si hablamos de la tarifa de Apple, creo que realmente este es uno de los puntos más importantes de este caso, ya que Epic Games está del lado de que realmente ellos no quieren pagarle prácticamente nada a Apple de esta tarifa y por eso fue que entonces ellos implementaron su propio sistema de pago dentro de Fortnite. La jueza determinó que esta tarifa que Apple cobra es una legal, aunque considera que las razones que dio en el juicio no son tan válidas o claras, ya que no las ha comunicado muy bien a los consumidores y los desarrolladores. La jueza concluyó que Apple merece cobrar una tarifa porque la empresa le permite a los desarrolladores usar herramientas que Apple ha creado para entonces hacer sus propias aplicaciones. Para la jueza es absurdo que Epic Games esté pidiendo que no quiere pagar ninguna tarifa, ya que ella determinó que Apple sí merece recibir un dinero para entonces compensar a la compañía por haber creado este mercado de aplicaciones, como también la propiedad intelectual que la empresa ha creado. Ahora bien, la jueza también piensa que no hay nada en el mercado, no hay ninguna presión que entonces provoque que Apple entonces reduzca la tarifa que tiene en su propia tienda de aplicaciones, ya que no hay otros factores externos que entonces puedan presionar a la empresa, como la existencia de otros sistemas de pago en esta tienda. Para la jueza, este 30% que Apple cobra realmente es uno bastante grande para el dinero que la compañía invierte en su tienda, ya que por ejemplo solamente tiene 500 empleados para verificar las miles y miles de aplicaciones que se someten a esta tienda.
Pero como vimos en la decisión, Apple perdió en un aspecto, y es que la empresa debe permitirle a los desarrolladores decirle a los consumidores que pueden ir a otro lugar a hacer la misma compra que pueden hacer en el App Store. Sin embargo, durante los pasados meses hemos visto que Apple ha apelado esta decisión y ha logrado que entonces se ponga en pausa, así que tendremos que esperar para ver qué finalmente pasará con esta decisión de la jueza. Durante todo este juicio hubo varios momentos en los cuales se intentó cuestionar si realmente esta tienda de aplicaciones de Apple es una tienda segura o no. Para justificar todo esto, Apple entonces trajo al jefe de software de la compañía, Craig Federighi, el cual entonces explicó por qué es que Apple tiene un sistema cerrado a la hora de instalar aplicaciones en los dispositivos. Luego de las declaraciones de este ejecutivo de parte de Apple, la jueza mencionó que ella sí piensa que la seguridad que ofrece el App Store y su sistema de distribución es una razón válida para que entonces no se permitan otras formas de instalar aplicaciones tanto en el iPhone como en el iPad. Por esa razón fue que entonces se determinó que Apple lo está haciendo muy bien a la hora de tener un sistema que entonces verifica todas las aplicaciones que se someten a esta tienda, ya que es algo que hace entonces para satisfacer al consumidor y tratarlo bastante bien, y obviamente para que entonces esta tienda sea un ambiente mucho más seguro y que entonces las personas compren más en esta tienda. Obviamente todo esto va en contra de lo que dijo Epic Games durante este juicio, en los cuales en repetidas ocasiones trató de mencionar y de buscar ejemplos para entonces decir que esta tienda no es una tienda tan segura, algo de lo que también ya hemos hablado en este canal. Y si quieres saber un poco más sobre cómo es que quizás este App Store no es una tienda tan segura, te dejo este video aquí para que lo veas después. Epic Games utilizó toda esta evidencia que trajo a este juicio para entonces decir que Apple no tiene un sistema tan seguro, para justificar que solamente hay una única forma de instalar aplicaciones en estos dispositivos de Apple. Sin embargo, todo esto no logró convencer a la jueza, ya que ella determinó que Epic Games lo que quiere hacer es eliminar este proceso de revisión por parte de personas para que entonces se puedan instalar aplicaciones de cualquier fuente, lo que entonces la jueza determinó que debe ser algo súper inseguro y que traería entonces más piratería y aplicaciones no tan seguras a esta plataforma. Aunque los pasados puntos de todo este video fueron bastante interesantes, yo creo que el más importante y la pregunta que yo creo que todo el mundo se quedó sin contestar es si Pili puede aparecer de forma desnuda o no en una corte federal. Si no te acuerdas qué pasó, déjame entonces refrescar tu memoria. Durante la sesión en la que entonces Apple estaba hablando a la jueza de este caso, ellos estaban hablando de cómo es que es la interfaz de Fortnite, y entonces decidieron traer una imagen en donde se ve al personaje de Pili, pero decidieron traerlo con ropa, ya que entonces estaban presentando todas estas imágenes en una corte. Cuando entonces le tocó el turno a Epic Games hablar sobre esta interfaz, ellos obviamente dijeron que era totalmente innecesario tener que traer la versión de este personaje con ropa, pero aunque ustedes no lo crean, en las sobre 100 páginas que la jueza escribió para esta decisión, la jueza sacó un espacio para hablar sobre si realmente Pili puede aparecer desnuda o no en esta corte. Para la jueza, ella entiende por qué Apple quiso traer a este personaje con ropa, porque entienden la seriedad que existe en un juicio, pero ella está de acuerdo con Epic Games de que esto no es necesario, ya que Pili es solo un hombre banana y no es necesario traerlo con ropa. La pregunta a contestar es si Apple verá esta parte de la decisión y decidirá apelar o no para entonces tomar una postura más fuerte sobre si Pili puede aparecer sin ropa o no. Obviamente todo esto es un poco de broma y de forma chistosa, pero de forma general yo creo que esta fue mi parte favorita del juicio y de la decisión de esta jueza. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te haya gustado y que hayas aprendido algunas nuevas cosas sobre este juicio que todavía no ha terminado. Por tal razón, si quieres mantenerte al tanto de todo lo que está pasando y lo que pasará en un futuro, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber en la sección de comentarios cuál fue tu parte favorita de este juicio para que entonces podamos recordarlo aquí todos juntos. Y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.